vida política. Vivía entre el bosque y el río. Las cucarachas se arrastraban por la mesa, la cama y la cara. Mi vida estaba llena de libros. Estudié a Marx mientras apartaba las cucarachas de las páginas. El incansable Bronstein no soportó el aislamiento político durante mucho tiempo. Escapó, dejando a su mujer y a sus 2 hijas nacidas en el exilio. Mientras huía, cambió su identidad. Lev Bronstein se convirtió en León Trotsky. A sus 23 años tenía un oscuro sentido del humor. Trotsky era el nombre de uno de sus guardias en la cárcel. En Londres encontró a Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por el nombre de Lenin. Un frío estratega que creyó ver en Trotsky un pupilo dispuesto. Le envió en un viaje de estudios por media Europa. En París buscó un piso y encontró la felicidad. Se enamoró de una revolucionaria estudiante de arte llamada Natalia Sedova. Empezó un periodo despreocupado. Olvidó a su familia de Siberia. Pero la revolución siguió siendo el centro de la vida de Trotsky. Con la ambición de convertir el mundo en un lugar mejor, pronto desarrolló sus propias teorías y se distanció de su mecenas. Mientras que para Lenin el partido era lo primero, él quería una organización libre de jerarquías y limitaciones. Durante 14 años, ambos tuvieron una amarga lucha. En San Petersburgo, en 1905, Trotsky puso a prueba por primera vez su visión de la revolución. Tras sangrientos disturbios, el exiliado declaró la guerra al régimen zarista ante millares de personas. En octubre le eligieron jefe de los soviets, el primer consejo de trabajadores del país. A los 26 años se había convertido en portavoz del pueblo. Para Trotsky, 1905 fue un año decisivo. Dejó su huella en las acciones de los soviets de San Petersburgo durante los 52 días de su existencia. Pasó de ser un periodista revolucionario a adoptar el papel de organizador revolucionario. Apartad a los trabajadores de sus máquinas, arrancadlos de las fábricas, conducidles a las calles, ocupad los edificios, atrincheraos, convertid la ciudad en un campamento revolucionario. El ensayo general fracasó. Los soviets fueron aplastados. Trotsky fue nuevamente detenido. Mientras esperaba su juicio, nuevos e ilimitados planes tomaban forma en su estrecha celda de la cárcel. Ahora pedía una revolución permanente y mundial. Después de un año llegó la condena. Exilio nuevamente. Nuevamente Siberia. Esta vez de por vida. Pero antes de que su tren llegase al círculo polar, Trotsky consiguió escapar. Sus posibilidades eran pocas. Tenía que cruzar centenares de kilómetros de taiga no habitada. Durante los 7 años siguientes, Trotsky vivió en Viena. El revolucionario sin hogar se ganó la vida como periodista y editor. Frecuentaba el famoso Café Central, el punto de encuentro de los intelectuales vieneses. Todo el mundo conocía al incansable emigrante. Mientras el zar siguiera gobernando Rusia, no podría regresar. Fue un tiempo de espera. Y de coleccionismo, arte, historia, ciencia. Le fascinaba particularmente el psicoanálisis, los poderes del inconsciente, los mecanismos de la manipulación.
Durante este periodo, Trotsky se convirtió en alguien que vivía una idea occidental. Mantuvo esa imagen de occidental. Muchos años después, eso llevaría a profundos conflictos en los círculos bolcheviques. Mientras estaba en Viena, Trotsky conoció a su contemporáneo, el georgiano Joseph Vissarionovich Dugashvili, más conocido como Stalin. Él también había dedicado su vida a la revolución, pero su lucha tenía lugar dentro de Rusia, en la clandestinidad. A Trotsky le pareció lúgubre y provinciano. Para Stalin, Trotsky siempre fue el arrogante bohemio occidental. Dos revolucionarios rusos, dos mundos. El 1 de agosto de 1914, Trotsky tuvo que abandonar Viena. Europa se movilizaba para la Gran Guerra. Trotsky era enemigo tanto de los aliados de Rusia como de sus oponentes. Fue perseguido ciudad por ciudad. Zúrich, París, Madrid, Nueva York, el corazón del capitalismo, el último refugio del revolucionario ruso. Fue allí, en febrero de 1917, donde oyó la noticia que había estado esperando durante años. El zar había sido depuesto. Las masas habían tomado nuevamente las calles de Petrogrado. La prensa de Nueva York me acosó. Había millares de preguntas desde todas partes que se resumían en ¿y ahora qué? Vamos para allá, dije. Todo el mundo creyó que era una broma. Ocho meses después, la broma se había convertido en realidad. Pero los nuevos jefes tenían problemas casi insuperables a los que enfrentarse. El país había quedado devastado por el hambre y la guerra. Los bolcheviques tenían poco apoyo en el inmenso imperio. Habían prometido firmar la paz. Ahora debían mantener la promesa a cualquier precio. Lenin envió a Trotsky como nuevo ministro de Exteriores a negociar en Brest-Litovsk. Para Trotsky, aceptar las duras condiciones presentadas por Alemania era intolerable. El reticente ministro de Exteriores olvidó las finuras diplomáticas y dio por terminada la guerra de manera unilateral. 2 días después de su espectacular estallido, el golpe fracasó. Las tropas alemanas volvieron a movilizarse. Trotsky dimitió. Finalmente, el gobierno soviético firmó el Tratado de Paz en condiciones humillantes. Al mismo tiempo, el antiguo alto mando zarista convocaba a la oposición de la República Roja. Encontraron apoyo en todo el mundo. Una Rusia comunista era una idea aterradora. Los bolcheviques no tuvieron más opción que luchar. Creo que afectó a su mentalidad esa idea de ser un pequeño grupo y que todo el mundo estuviera contra ellos. Gran Bretaña, Estados Unidos, todos estaban juntos y listos para luchar contra ellos. En febrero de 1918, el gobierno de Lenin huyó a Moscú, la nueva capital. Su base de poder disminuía día a día. Ya no había fronteras, solo frentes. Entre la espada y la pared, los bolcheviques se movilizaron. Las palabras de Hamlet casan bien. Ser o no ser. El resultado fue la idea de crear el Ejército Rojo. Y el que debía crear el ejército de la nada era Trotsky. Lenin estaba de muy mal humor. Lo que tenemos es chusma. Su fe en nuestra capacidad de crear un ejército no era muy grande. Así que le dije, instruye a las tropas con disciplina de hierro y competencia. Ah, muy bien, dijo, pero no tenemos tiempo. Trotsky hizo un movimiento arriesgado.
Decidió utilizar a los viejos para enseñar a los nuevos. Contrató a millares de oficiales zaristas sin empleo. Para muchos activistas bolcheviques era inaceptable tener que acatar las órdenes de los oficiales zaristas. En el partido bolchevique creció la oposición a esta política. Stalin fue uno de los cabecillas. Los celos de Stalin hacia Trotsky como comandante en jefe llevarían a más y más conflictos. Las críticas hacia Trotsky crecieron, las victorias no llegaron. La Guardia Blanca avanzaba hacia Moscú con la esperanza de restaurar al zar. Imágenes de manifestaciones para celebrar el cumpleaños del zar Nicolás II. Para muchos seguía siendo el padre del país. Estaba detenido y Trotsky planeaba un juicio abierto para revelar sus delitos. Pero el 17 de julio, los Romanov fueron ajusticiados en Yekaterinburg. Trotsky estaba en el frente cuando se enteró y defendió la decisión de Lenin. La ejecución de la familia imperial era necesaria, no solo para causar miedo al enemigo, sino también para movilizar a nuestras propias filas. Nos dirigimos hacia la victoria total o a la derrota completa. A finales del verano de 1918, los bolcheviques parecían haber perdido la guerra civil. Trotsky corría de frente en frente con su tren blindado. Esa fortaleza rodante se convertiría en una leyenda. Allí donde aparecía Trotsky, la situación cambiaba. El jefe del Ejército Rojo estaba en todas partes, motivando, estimulando, llevando a sus tropas al límite, si era necesario, a la fuerza. También ejecutaba a prisioneros. Su nombre significaba disciplina cruel entre sus propias filas, porque justiciaba a los oficiales acusados de cobardía o traición. Trotsky y los generales blancos vivían también bajo condiciones de guerra civil. Los únicos vencedores en la guerra son los crueles y los constantes. La guerra civil rusa se convirtió en una de las más sangrientas del siglo XX. No hubo piedad en ninguno de los dos bandos, solo odio. Murieron más de 9 millones de personas. La Guardia Blanca mataba a sus prisioneros rojos. Un oficial blanco empalado. Comisarios rojos, atados a cruces y colgados. Un sacerdote torturado hasta la muerte. Terror blanco. Terror rojo. El terror rojo se extendió explosivamente. En unas semanas, de 10.000 a 15.000 personas fueron ejecutadas sumariamente. A veces los tribunales revolucionarios hacían breves vistas, pero a menudo la gente era asesinada sin ninguna clase de juicio. Para los propagandistas blancos, Trotsky era un asesino en masa, un carnicero. Para los propagandistas rojos, era el héroe carismático de la lucha contra el capital y la contrarrevolución, un santo. Trotsky sabía que la guerra no se ganaría únicamente con las armas. La guerra también se libraba en la mente de la gente. Bronstein no soportó el aislamiento político durante mucho tiempo. Escapó, dejando a su mujer y a sus 2 hijas nacidas en el exilio. Mientras huía, cambió su identidad. Lev Bronstein se convirtió en León Trotsky. A sus 23 años tenía una política. Vivía entre el bosque y el río. Las cucarachas se arrastraban por la mesa, la cama y la cara. Mi vida estaba llena de libros. Estudié a Marx mientras apartaba las cucarachas de las páginas. El incansable Bronstein lo dispuesto.
Le envió en un viaje de estudios por media Europa. En París buscó un piso y encontró la felicidad. Se enamoró de una revolucionaria estudiante de arte llamada Natalia Sedova. Un oscuro sentido del humor. Trotsky era el nombre de uno de sus guardias en la cárcel. En Londres encontró a Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido por el nombre de Lenin. Un frío estratega que creyó ver en Trotsky un pupilo. Empezó un período despreocupado. Olvidó a su familia de Siberia. Pero la revolución siguió siendo el centro de la vida de Trotsky. Con la ambición de convertir el mundo en un lugar mejor, pronto desarrolló sus propias teorías y se distanció de su mecenas.